cada grupo de temas, ¿vale? Ya, entonces lo que vamos a ver aquí primero es la biología como tal. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la biología se ha ido como desarrollando. No es algo que siempre se supo, sino que desde 1500 en adelante empezaron a haber más científicos que investigaban sobre esto, ¿vale? Ujú. Entonces lo que tienes que poner foco en esta, bueno, esta es como una introducción a lo que vamos a ver, pero lo que más le gusta a tu profe es como hablar de los científicos que ella nombra en sus diapositivas son el Robert Hooke, que es el típica pregunta que te va a hacer sobre qué es lo que descubrió y es el tema del corcho. Después viene Ujú. Anthony Van Leeuwenhoek, que es el que hace también el tema de los microscopios. Después Robert Brown, Matthias Leiden, Rudolf Virchow, Darwin, Mendel y Watson and Crick. Entonces ella igual te va a preguntar qué investigó cada uno, entonces en esta parte lo vais a estudiar bien y como cachar qué investigación hizo cada uno, ¿vale? Ya, sí. Lo que te iba a decir, bueno, la biología igual, por ejemplo, a ti te cuesta un poco porque tenés como un poco de... La base no es tan buena porque tal vez en el liceo no fue tan buena. En- Sí. Entonces tenéis que entender, por ejemplo, que se divide primero en biología escolar, que ahí aprendemos los órganos, el sistema, las funciones básicas, y después la base universitaria es la biología celular, la histología, la microbiología, la fisiología. Y después cuando empiezas a estudiar una ciencia de la salud, vas a entender bioquímica, biología molecular, fisiopatología, farmacología. Después ya viene intervención clínica, diagnóstico, tratamiento, cuidado del paciente y después ciencia de frontera ya es cuando investigas así en un postdoctorado, etcétera, etcétera. Pero todo está Ujú. conectado con la biología que uno va partiendo en el colegio, ¿vale? Ya. Entonces eso es importante que como tienes que entenderlo como si te falta, por ejemplo, base de la media, tratar de terminar la media, después la base universitaria que está ahí ahora, entenderlo y ya después cada vez se va a ir poniendo más difícil y va a tener ramos más peludos de biología como fisiopatología y cosas así, dependiendo hasta qué parte querías estudiar tú, ¿vale? Ujú. Sí. Entonces, vamos a hacer en cuatro temas. Uno es organización de la vida y la biología celular, después ADN, genes y herencia, el tema 3 mitosis, meiosis y evolución, y el tema 4 es dogma molecular y biología molecular. Lo ordené como lo tiene tu profe y hice cuatro diapositivas con las preguntas, con respuesta, ¿vale? Ya. Entonces tú me dices que el tema 4 es el que tienes mañana en la prueba, dogma molecular y biología molecular. La verdad, sí, la verdad es como mezclado el 2 el 3 y el 4. Ah, ya, entonces vámonos entero. Ujú. Ya, el tema número uno, los niveles de organización biológica. Ahí es el típico organización de átomo, molécula, organelo, célula, tejido, órgano, sistema y organismo. Te van a hacer distintas preguntas en donde tú tienes que ordenar cuál es el de menor a mayor dificultad. ¿Me entiendes? Entonces parte en átomo y termina en organismo. Pero tienes que saber bien que va del átomo, luego la molécula, el organelo, la célula, el tejido, el órgano, el sistema y el organismo. ¿Vale? Sí. Después el sistema del cuerpo humano. Ahí tenés el respiratorio, el circulatorio, el digestivo, el nervioso, el endocrino, el urinario, el inmune, el reproductor, el muscular y el óseo. Obviamente que tienes que entender que son 10 sistemas y que te van a hacer preguntas de cada uno en base a como qué significa cada sistema, de qué se trata, ¿vale? Ujú. Después viene teoría celular. Ahí donde te explica que todos los seres vivos están formados por células, que la célula es la unidad estructural y la funcional de la vida, que todas las células provienen de otra célula preexistente. Después vienen los tipos de células. Está la vegetal y la animal. Procarionte es la vegetal o la básica, que si no tiene núcleo verdadero, que el ADN está libre en el citoplasma, sin organelos membranosos. Y después viene el eucarionte con núcleo definido, con organelos membranosos más grandes y complejos. ¿Vale? Ujú. Después la estructura y función de la célula. Aquí también tienes que aprender de todos los organelos, que son los ribosomas, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los lisosomas, la mitocondria, el núcleo, la citoplasma y la membrana plasmática. ¿Vale? Entonces aquí vamos a ir revisando, por ejemplo, la membrana plasmática regula la entrada y salida de sustancias y la comunicación celular. Después viene el citoplasma, que es como el agüita que está en la célula, es el medio donde ocurren las reacciones metabólicas. Después el núcleo, donde está el ADN y donde se controlan las funciones celulares. Después la mitocondria, donde se produce el ATP, que es la energía de la célula.
Los ribosomas sintetizan proteínas, que son los neurotransmisores, por ejemplo. El retículo endoplasmático es el que participa en la síntesis y transporte de proteínas y lípidos. Después viene el aparato de Golgi, que modifica, empaqueta y distribuye las proteínas. Y los lisosomas, que limpian la célula. Después tenemos la energía. Las células obtienen energía de los nutrientes a través del metabolismo del ATP, y el ATP es la molécula que entrega energía para los procesos celulares. Después tenemos que los tejidos parten en célula, después tejido y órgano. Después la homeostasis, que es la capacidad del organismo para mantener estable su medio interno a pesar de los cambios del ambiente. Temperatura corporal, pH, glucosa, agua, presión arterial. O sea, un organismo homeostásico es el que se mantiene en equilibrio. Cuando hay una enfermedad es porque la homeostasis está desregulada. Ya. Después, conexiones clave. La célula, membrana, organelo, metabolismo y tejido. Después, la membrana, transporte, comunicación y homeostasis. La mitocondria, ATP, energía y metabolismo. La microscopía, la teoría celular de los microorganismos. La fisiología, el sistema integrado y homeostasis. Los tejidos son las células especializadas y órganos. Las preguntas frecuentes. ¿Qué es la célula? La unidad básica de la vida. ¿Cuál es la función de la membrana? Regular el intercambio de sustancias. ¿Qué produce la mitocondria? ATP y energía. ¿Qué ocurre en el citoplasma? Reacciones metabólicas. ¿Qué estudia la biología celular? La estructura y función de la célula. La idea clave para que te vaya bien en biología universitaria: no basta memorizar nombres, deben relacionar la estructura y función y energía. ¿Qué organización biológica desde la célula al organismo? Entonces esta es la primera diapositiva, te muestra cómo parte desde un átomo hasta el organismo complejo. Entonces te va pasando por todas las etapas, que es organismo, sistema, célula, organelo y función celular. ¿Ya? Esta sería como la materia que tenía tu profe, y tienes que obviamente entenderla, pero en la segunda yo me enfoco más como en las preguntas y vamos haciendo las respuestas. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, te preguntan: explique con sus propias palabras cada una de las características de los seres vivos y busca un ejemplo de cada caso. Entonces, organización, metabolismo, crecimiento y desarrollo, reproducción, respuesta a estímulo, adaptación y homeostasis. Entonces, esas partes tienes que saberlas y ponerlas escritas generalmente. ¿Qué significa homeostasis? Es la capacidad de mantener las condiciones internas estables a pesar de los cambios en el medio extremo. ¿Qué relación tienen los niveles de organización y los seres humanos? El ser humano está formado por todos los niveles de organización, desde átomos y moléculas hasta sistemas que trabajan coordinadamente. ¿Para qué sirve conocer los niveles de organización? Para comprender cómo se estructura y funciona la vida desde el más simple a lo más complejo, y cómo las alteraciones en un nivel pueden afectar a otro. ¿Qué significa metabolismo? Cuando unas reacciones químicas permiten transformar materia y energía para mantener la vida. Esas preguntas como que las saqué de tus cuestionarios, ¿vale? ¿Cómo tú memorizas todo esto? ¿Eres buena para memorizar o eres...? No, soy pésima, me cuesta demasiado que se me quede en la cabeza las cosas. Ya. Igual lo estoy grabando y te lo voy a tratar de mandar en un YouTube, un link, para que lo puedas volver a Ya. leer o igual te lo voy a mandar los diapos para que lo puedas tratar de memorizar. Ya. ¿Vale? ¿Cuáles son los niveles de organización? Átomo, molécula, organelo, la célula, el tejido, el órgano, el sistema, el organismo, la población, la comunidad y el ecosistema. Eso tienes que tratar de tenerlo como en un torpedito, así siempre acordarte cuáles son los órdenes de los niveles de organización. Ya, sí. Define a cada uno. Entonces tú defines el átomo, que es lo básico, después la molécula, que son la unión de los átomos, después se hace un organelo, que es una estructura dentro de la célula con función específica, después la célula completa, que es la unidad básica, después viene el tejido, cuando son varias células juntitas y empiezan a ser como un tejido orgánico. Y generalmente se diferencian. Entonces, por ejemplo, las células de la piel son específicas de la piel, las células del corazón son específicas del corazón. O sea, esa es la capacidad de la célula de diferenciarse. Después viene el sistema, cuando ya todos los órganos se empiezan a conectar y ahí hacen un sistema. Ahí está el endocrino, el sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Después los organismos, el ser vivo completo, en este caso un ser humano, por ejemplo. La población son varios seres humanos que están juntos, y la comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies. Y un ecosistema es la comunidad más el medio físico. Entonces ese es el orden que tienes que ir imaginándotelo, y cuando te lo vas imaginando después ya lo vas a recordar. Pero siempre dice ya, como una película, del átomo, la molécula, el organelo, la célula, el tejido, el órgano, el sistema, el organismo, la población, la comunidad y el ecosistema. ¿Cuáles son los niveles biológicos y no biológicos? Los biológicos desde la célula hasta el ecosistema, y los no biológicos el átomo, la molécula y el organelo. No biológico porque no alcanzan todavía a ser un organismo.
Ya después de la célula ya se piensa que es un ser vivo, porque ya puede subsistir solito. Pero el otro se piensa que no son biológicos. ¿Qué relación tienen los niveles de organización? El ser humano presenta todos los niveles. Sus células forman tejidos, tejidos forman órganos y los órganos forman sistemas. Y los sistemas forman un organismo humano. ¿Para qué sirve conocer los niveles de organización? Para entender la complejidad de la vida y cómo cada nivel se relaciona con los demás. Si te fijas, al final son el mismo concepto, pero te lo va preguntando de distintas formas. Entonces tienes que como ir tratando de entender qué te está tratando de preguntar y poner la respuesta que ella espera. Composición química de la vida. ¿Qué átomos forman la estructura de los seres vivos? Principalmente el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fosfato y el sulfato. El azufre. El fósforo y el azufre. ¿Qué son los iones y para qué sirven? Los átomos o moléculas con carga electrónica participan en funciones metabólicas, transporte, señalización y equilibrio electrónico. Los iones es cuando estos átomos químicos están con carga negativa o positiva. ¿Qué son las macromoléculas? Grandes moléculas biológicas formadas por la unión de monómeros, principalmente carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esa es como la parte de la química de la célula. Después, esto es la visión psicosocial del ser humano. ¿Qué significa que la visión del ser humano psicosocial muestra ejemplos cotidianos? El ser humano es un ente biológico, psicológico y social integrado. El estrés laboral es psicológico, puede producir una hipertensión, que sería biológico, y los conflictos familiares serían sociales. Un ejemplo psicosocial cotidiano: ansiedad psicológico, taquicardia biológico y aislamiento social. Aislamiento social es social, ¿vale? Vamos, método científico. ¿Qué es un método? Son los conjuntos ordenados de pasos para alcanzar un objetivo. ¿Qué es el método científico? El proceso sistemático para generar conocimiento verificable y reproducible. Explique brevemente cada uno. Primero observar, identificar el fenómeno. Después plantear el problema, definir qué se quiere investigar, o la tesis, que se llama también. Después viene una hipótesis, la explicación tentativa. Después la experimentación, probar la hipótesis. Y análisis de resultados, interpretar los datos, conclusión, aceptar o rechazar la hipótesis. Esto es súper importante que lo vayas entendiendo porque así funcionan como las ciencias. Cuando tú hagas tu tesis, por ejemplo, de tu carrera, tienes que plantear una hipótesis, después unos experimentos, analizar los resultados que tenga y después concluir si es verdadera tu hipótesis o no. Ese es el método científico. Entonces siempre durante la carrera te van a hablar del método científico. ¿Qué es una teoría y una ley? La teoría es explicación amplia y comprobada de fenómenos, y la ley describe relación constante de la naturaleza. La teoría trata de explicar algo de los fenómenos que ve, y la ley es algo que dice, ya, esto es una ley porque está determinado que es así. ¿Por qué debemos entender cómo funcionan las ciencias? Porque permiten comprender y explicar mejor nuestra realidad mediante conocimientos confiables. Después, la historia de la biología y la teoría celular. ¿Quién describió por primera vez la célula? Eso es súper importante, Hooke, porque es el que ve el corcho, porque fue el primero que tuvo acceso a un microscopio, básicamente. Entonces él, con los lentes mucho más amplificados, vio como un corcho estaba dividido entre las distintas partes del corcho y los llamó célula. ¿Vale? ¿Quién propuso todas las células provienen de otra célula? Fue Virchow, porque antes se pensaba que uno era generación espontánea, pero Rudolf Virchow dijo cada célula viene de otra célula. ¿Qué establece la teoría celular? Todos los seres vivos están formados por células. La célula es la unidad básica de la vida y toda célula proviene de otra célula preexistente. ¿Cómo revolucionó la microscopía de la biología? Bueno, lo que hablamos, porque en realidad son científicos. Los dos primeros ni siquiera eran científicos, uno vendía telas, creo, y el otro era como aficionado a los lentes ópticos. Entonces, cuando empezaron los microscopios a existir, permitió observar estructuras invisibles, descubrir células y comprender procesos fundamentales de la vida. Después, la célula y los tipos y características. ¿Qué tipos de células se conocen? Las procariontes, que son las bacterias, y las eucariontes, que son animales, vegetales, hongos y protistas. ¿Qué características tienen en común? Que la membrana plasmática, citoplasma, material genético y ribosoma. Esa es pregunta, porque te van a decir cuál es lo que se parecen, o tal vez te van a preguntar en lo que no se parecen. Por ejemplo, lo que podemos diferenciarla es que las procariontes tienen un núcleo y tienen ADN circular, sin organulos membranosos, eucariontes con núcleo, ADN lineal y con organulos membranosos. Esa es como pregunta típica que te hacen diferenciar entre una eucarionta y una procarionta. La procarionta es más básica. Aquí igual la vamos a ver en la célula A.
En la célula procarionta tienes membrana plasmática, la pared celular, el citoplasma, nucleoide, que es como el ADN, pero no está dentro de un núcleo, los ribosomas, los plasmidios, los flagelos en algunas, que es como la colita, y las fimbrias, que son como los pelillos. En cambio, en el eucarionte tienes como lo que es más complejo, que es la membrana plasmática, el citoplasma, el núcleo con un nucleolo, las mitocondrias, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso y el liso, el aparato de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas, el citoesqueleto y el centroma con centriolos. Después, la membrana plasmática y sus funciones. La membrana plasmática ya sabemos, es la capita de afuera, y la función es la bicapa lipídica con proteínas modelo mosaico fluido. Funciona, delimita la célula, regula el intercambio de sustancias, reconocimiento celular y comunicación y protección. Entonces esta bicapa lipídica son como fosfolípidos que tienen un núcleo, o sea, tienen una cabecita que es apolar, que es como la que da hacia afuera, y una colita que da hacia adentro que es polar. Entonces permiten el intercambio de sustancias, se van moviendo. No es como rígida, no es como un plástico, sino que son una bicapa lipídica de este tipo, ¿vale? Especifique cómo ocurre el reconocimiento, el transporte y las uniones celulares. El reconocimiento, receptor y glicoproteína, el transporte, difusión simple, difusión facilitada, transporte activo y endocitosis y exitocitosis. Uniones estrechas, adherentes, dermosoma y comunicantes, GAP. Entonces aquí, cómo ocurre el reconocimiento, el transporte y las uniones celulares, cómo se van juntando, por ejemplo, las células de la piel. Todas son células de la piel, pero entre ellas, por ejemplo, hay uniones. Y esas uniones hay veces que es gap, que significa en inglés espacio. Entonces se hacen como distintas células de piel y de entre medio se van haciendo como túneles, que las va comunicando. Y cada una, cuando se va especializando, tiene un receptor por fuera que es distinto, que la hace diferente. Entonces, por ejemplo, si tenemos una célula que es un cáncer, va a tener un receptor, una glicoproteína específica que el otro cuerpo, el sistema inmune la va a detectar y la va a atacar, ¿me entiendes? Eso sería como de la membrana y las funciones. Después viene el núcleo y el material genético. ¿Qué es el núcleo? Es una estructura y su función que cumple. Organelo rodeado por doble membrana con poros, contiene cromatina y nucleótidos, función, controla la actividad celular y almacena la información genética. O sea, el núcleo, esto es para la eucarionta, que sería el organelo rodeado por doble membrana, que es un núcleo aparte, y la cromatina y el nucleolo es el ADN básicamente, y ahí se controlan todas las unidades celulares y almacenan la información genética. ¿Qué se entiende por ADN, cromatina, cromosomas y genes? El ADN es la molécula que almacena la información genética. La cromatina es el ADN más proteína, descondensado en interfase. Cromosoma es la cromatina condensada, visible en división. Y los genes segmentados de ADN que codifican información. Entonces el ADN es el nombre completo y la cromatina es cuando está como suelto, porque cuando se tiene que multiplicar se suelta y después se compacta. Y ahí se hace un cromosoma, que esos son los 46 cromosomas que tiene el ser humano. Los genes son los segmentos de ADN. Entonces se habla de pedacitos del cromosoma, que es un gen que muchas veces se habla de los genes que se expresan o que no se expresan, es un pedacito del cromosoma. ¿Qué es el genoma? El conjunto total del ADN de un organismo, todo el material genético. O sea, todos los genes hacen un genoma, y ese es el genoma específico de un ser humano. Después, integración celular y funciones. ¿Por qué las células eucariontes son más complejas? Porque poseen compartimentalización que organelos membranosos, o sea, tienen un núcleo específico, un compartimento. Los lisosomas son otro compartimento. El retículo endoplasmático otro compartimento. La mitocondria otro compartimento que la procariontas no lo tiene, ¿vale? ¿Cómo se relacionan los organelos con la función celular? Cada organelo realiza funciones específicas, que en conjunto permiten el metabolismo, la energía, la síntesis y la comunicación celular. ¿Por qué el ATP es esencial para la célula? Porque almacena y transfiere energía necesaria para realizar todas las funciones celulares. El ATP es la energía. En la mitocondria se produce el ATP y ese ATP es una molécula que genera la energía para que se produzcan todos los procesos de la célula. Después, pensamiento biomédico inicial es por qué comprender la biología celular es fundamental en la ciencia de la salud, y ahí ya tienes que poner un poquito más de como aplicado, es como más difícil un poco que lo del colegio, pero explicar un poco que tú ya estás entendiendo que, por ejemplo, las enfermedades se originan por alteraciones en las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, y conocer su funcionamiento permite prevenir, diagnosticar y tratar.
¿Qué ocurriría si falla la membrana plasmática o la mitocondria? La membrana en la pérdida de la homeostasis, entrada y salida incontrolada, daño o muerte celular, y la mitocondria disminución de producción de ATP, falla energética, mal funcionamiento celular. Este sería como el primer cuestionario, que ya tuviste el control, me da la idea. Sí. Ya. Ese sería. Después viene el tema número 2. Aquí ya nos enfocamos más en el núcleo de la célula. Y lo vamos a dividir en organización del material genético, la célula, el núcleo, la cromatina. Como te decía, la cromatina está como descompactada y la cromosoma, que ya es un cromosoma con la forma típica. Y cuando se juntan todos los cromosomas, el ADN. El ADN se asocia a proteínas históricas formadas histonas formando cromatinas. Cuando la célula se divide, la cromatina se decondensa formando cromosomas. Los cromosomas contienen miles de genes. Entonces el nivel de empaquetamiento es la doble hélices, los nucleosomas, la fibra de cromatina, los bucles de cromatina y los cromosomas que se ven cuando uno está haciendo la división celular es porque ya están los cromosomas listos para que se rompan, porque se rompen en la mitad de la X, en el núcleo. Después vienen los genes, la unidad de información. Un gen es un segmento de ADN que contiene la información para producir un producto funcional, proteína o ARN. Características de los genes. Tiene una ubicación específica en los cromosomas, presenta variantes llamadas alelos y se expresa para producir proteínas que realizan funciones celulares. Del ADN a la proteína, la expresión génica. Parten ADN, transcripción, ARN mensajero, traducción y eso forma una proteína. O sea, el ADN primero se copia y se produce el ARN mensajero. Y el ARN mensajero va a los ribosomas y produce las proteínas que son, por ejemplo, un neurotransmisor, la serotonina, la dopamina. Todo ese tipo de proteínas se producen a través de un ARN mensajero, ¿vale? Después, los alelos, genotipos y fenotipos. Las versiones alternativas de un mismo gen. Un alelo dominante se expresa con una sola copia y un alelo recesivo se expresa solo con dos copias. Genotipo y fenotipo. Genotipo significa la combinación de alelos que posee un individuo. No significa, por ejemplo, el pelo rubio sería fenotipo. El genotipo es qué genes de pelos tienes, porque tal vez tienes pelo rubio y pelo castaño, por ejemplo. Y el fenotipo es como cuál se expresa, el dominante, por ejemplo, el pelo negro. Eso sería fenotipo de una persona. Las características que uno observa. Genotipo más ambiente, fenotipo. El fenotipo es lo que nosotros vemos. El genotipo son tus genes. O sea, tal vez tienes un gen específico que no se expresa, pero cuando ya se expresa se llama fenotipo. ¿Vale? Entonces en genotipo, cuando son dos dominantes, generalmente le ponen dos mayúsculas. Por ejemplo, amarilla. Ese es un homocigoto dominante. Por todos lados es amarilla. Pero si sale una A mayúscula y una A minúscula, significa que es mixto, que es heterocigoto, que tiene el dominante y el no dominante, o el recesivo, pero sigue siendo amarilla porque está presente el dominante, la A mayúscula. Y después, cuando te ponen dos AA minúscula, se expresa el fenotipo verde, que es homocigoto recesivo. Tienen que estar los dos recesivos para que se expresen los alelos recesivos. Y cuando quieres expresar uno que es dominante, con tal que vaya una A mayúscula, ya es dominante y se va a expresar eso, ¿vale? Ya, sí. Eso. Eso es como mucho también las leyes de Mendel, que te lo explica, la ley de dominancia. Cuando los alelos diferentes están presentes, uno puede manifestarse el dominante y el otro queda oculto, el recesivo. Entonces, en este caso, en la primera es un dominante con un recesivo. La ley de segregación, los dos alelos de un gen se separan al formar gametos, por lo que cada gameto recibe solo uno. Entonces puedes recibir el dominante, el recesivo, dos dominantes o dos recesivos. Eso es lo que explica Mendel en las arvejitas. La ley de distribución independiente. Los alelos de genes diferentes se distribuyen independientemente uno de otro al formar gametos. AA, BB, AA, BB, dos caracteres. Se forman combinaciones independientes con gametos, que sería A y B, AB, AB, AB. O sea, es lo mismo que acá en la tabla. A minúscula, A mayúscula y AA2. ¿Cachai? Son como las cuatro combinaciones posibles que tiene unos genes. Entonces ahí por eso variaba los colores de ojos, y en ese caso las arvejas si eran amarillas o era verde, que era el ensayo de Mendel. ¿Cómo vamos?
Bien, sí, Sí. esta parte es que esto me gusta más, esta materia. Ah, ya. Entonces, como que me gusta más y como le presto más atención. Igual tenéis que entender que todas estas cuatro slides tenéis que sabértelas sí o sí al revés y al derecho porque es como la base. Mucha gente de tu curso yo creo que les fue súper bien porque esto hay colegios que te lo enseñan súper bien hasta cuarto medio, ¿me cachai? Sí, Entonces ya salen con la base lista, pues entonces para ellos es repapa, ¿cachai? Pero como tú, de seguro, tú saliste Maxala, ¿o no? sí. Claro, pues ahí no nos enseña y hay que esperar que te aprendan todo, entonces mucho más lento. Sí, igual Entonces, a todos les fue mal, la verdad, ¿no? ah, A ya, ninguno de mis compañeros les fue bien, así ya, no que eres me como el siento queso. bien. Sí. Ya, bacán. Bueno, vamos a seguir con los cromosomas y herencia. Los humanos tenemos 46 cromosomas en la célula somática, los gametos son 23 cromosomas. Eso significa que cuando se hace una meiosis para que se produzca el gameto, se elimina la mitad del... se divide la célula en dos y quedan dos de 23. Los cromosomas sexuales determinan el sexo biológico, eso es típica pregunta, XX es mujer, XY es hombre. Herencia. La información genética se transmite de padre a hijo a través de los gametos. Padre, madre, y los gametos se van dividiendo el material genético en una N, siempre te ponen 2N, después N, y después el hijo tiene 2N, que es la mezcla de la mitad de cada progenitor. Mutaciones. Eso yo vi que preguntar tu profe, que cuáles son las mutaciones. El cambio de la secuencia del ADN puede ocurrir por errores espontáneos o por agentes mutagénicos, físicos, químicos, biológicos. Tipo de mutaciones, sustitución, un nucleótido reemplaza por otro, inserción, se agrega uno más nucleótido o de lesión se pierde uno más nucleótido. Entonces, consecuencias pueden ser neutras o no pasa nada, o alteración en gen y puede causar algunas enfermedades. Las numéricas es la típica trisomía del 21, el síndrome de Down, y estructurales de lesiones, duplicación, inversión y otras locaciones, que son distintas enfermedades que van produciéndose por esas mutaciones de los genes. Variabilidad, evolución y adaptación. La variabilidad genética, diferencias genéticas entre individuos de una población. La mutación más recombinación genera nuevas variantes genéticas. La selección natural en el ambiente selecciona a los individuos mejor adaptados quienes dejan más descendencia. Por ejemplo, el típico de la jirafa que empieza a crecer el cuello de la jirafa porque es la que puede comer en el arbolito. Ese es como el típico ejemplo de la selección natural. Entonces, a medida que el arbolito iba siendo más grande, la jirafa tenía el cuello más grande y porque por eso después es como que los genes de cuello largo fueron dominantes. Genes, ambiente y salud. La interacción gen-ambiente, el ambiente puede activar o inhibir o modificar expresión de genes. La importancia en la salud. Las enfermedades genéticas causan por mutación o alteraciones cromosómicas. Las enfermedades complejas dependen de múltiples genes y del ambiente. Importancia en la salud. Comprender genética permite prevención, diagnóstico y tratamientos más precisos. Eso sería, y la idea clave del tema, la información genética está almacenada en el ADN, se organiza en cromosomas y genes. Esta información se expresa para producir proteínas que dirigen la función de la vida. Los genes se heredan según patrones predecibles, pero también pueden cambiar mutaciones, generando variabilidad. La interacción entre genes y ambiente determina nuestras características, nuestra salud y nuestra evolución como especie. Y ese sería el tema 2. Ahora veamos las preguntas del banco de preguntas del tema 2. Estas son las que puso tu profe, pero bueno, esto tú tienes que aprendértelo al revés del derecho porque te lo van a tratar de preguntar y que te equivoques. Porque obviamente que como es Sí, un ramo, no pueden pasarlo todos, ¿cachai? Si entraron 100, hay veces que algunos ramos, no sé si será este el de tu carrera, pero corta la mitad, ¿cachai? Y hay veces sí. que en el segundo semestre lo vaya a pasar porque ya es lo mismo, ¿me cachai? Pero generalmente las carreras tienen un corta cabeza que es el primer ramo que se lo echa casi la mitad del curso. Generalmente, porque el otro día estaba haciendo clase a una niña en enfermería química. No sé si en psicología... Tú estudias psicología en la central, me dijiste. Sí. No sé si será este. Ojalá que no, que lo pase al tiro. Según la profe, en general, como hay 4 personas que no pasan el ramo así en general, así que igual tengo Ah, esperanza. entonces estás asustándolos nomás con las pruebas. Era muy pelúa las pruebas entonces. Sí, igual, por ejemplo, una de mis amigas tuvo la nota más alta y fue como un 4 o 6 y la profe tuvo que subir la escala porque era muy baja. Ah, se fue el chancho entonces. Bueno, yo creo que era para saber qué nivel traían todos. Por ahora yo creo que igual, si son cuatro los que se lo echan generalmente, ojalá que no seas tú. Ojalá. Ya. Entonces, en el banco de preguntas de ADN y material genético te pregunta, ¿qué es el ADN? Desarrollo corto. Es la molécula que almacena la información genética. Eso lo tienes que saber escribir. Entonces, igual un poquito más de memoria, no es al descarte.
¿Dónde se encuentra el ADN? Principalmente en el núcleo, también en mitocondrias, porque la mitocondria también tiene su propia información genética. ¿Cuál es la Entonces ahí esa es pregunta tricky, ¿me entendís? Porque te dicen, ¿dónde está el ADN? Tú en el núcleo. Y si te dice mitocondria y tenés que seleccionar 1 y 2, selecciona ahí el núcleo y la mitocondria, porque la mitocondria también tiene ADN. Ya. Y el ADN mitocondrial solamente viene de la madre. ¿Ya? Esa también es pregunta de prueba. ¿Cuál es la función principal del ADN? Producir ATP, almacenar información genética, degradar proteína y formar membrana. Almacenar información genética. Esa es la respuesta correcta. El ADN contiene la información hereditaria, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué es la cromatina? Desarrollo corto, el ADN asociado a proteína en estado descondensado. O sea, cromatina y la palabra descondensado tiene que ir sí o sí en la respuesta. ¿Qué es un cromosoma? El ADN condensado visible durante la división celular. Cuando ya se forma el X es porque la célula está lista para romperse y formarse las dos células si están en mitosis o en meiosis. ¿Cuál es la diferencia entre cromatina y cromosoma? La cromatina está descondensada y el cromosoma está condensado. Uno está suelto y el otro está apretadito. Después, ¿por qué el ADN es fundamental para la vida? Porque contiene instrucciones necesarias para estructuras y el funcionamiento celular. Después, vamos a genes y genoma. ¿Qué es un gen? Un desarrollo corto, segmento de ADN que contiene información para producir proteína o características biológicas. Es un pedacito de ADN y eso es el gen. ¿Qué es el genoma? El conjunto total de ADN de un organismo. O sea, todo el ADN genera el genoma humano. Los genes se encuentran en los ribosomas, los cromosomas, en la membrana plasmática y los lisosomas. En los cromosomas. B. ¿Cómo se relaciona ADN, genes y cromosomas? Los genes son segmentos de ADN organizados dentro de las cromosomas. ¿Por qué los genes son importantes biológicamente? Porque contienen información que dirige funciones celulares y características hereditarias. Vamos al tercer. Genética y herencia. ¿Qué estudia la genética? La herencia y la viabilidad biológica. O sea, genética tiene que ir directamente conectada con la palabra herencia. ¿Cuál es la herencia biológica? La transmisión de características genéticas entre generaciones. ¿Quién describió las leyes básicas de la herencia? Ese es súper fácil, siempre Mendel. Cuando es de herencia, es Mendel. ¿Qué descubrió Mendel? Que la dominancia, segregación e independencia de caracteres hereditarios. Que hay genes que son dominantes y otros que son recesivos. Conceptos con su definición. El concepto de dominancia, expresión de un alelo sobre otro. O sea, un dominante va a representarse en el fenotipo y en cambio el otro no. Segregación, separación de alelos en gametos. Herencia, transmisión de características. Genética, estudio de la herencia. ¿Por qué Mendel es importante para la genética moderna? Porque describió patrones básicos de transmisión genética. Es como toda una pregunta de Mendel, de seguro va. Así que tenéis que estudiártelo bien así. Después, alelo, genotipo y fenotipo. ¿Qué es un alelo? Desarrollo corto, variante de un mismo gen. ¿Qué es un alelo dominante? El alelo que se expresa con una sola copia. ¿Qué es un alelo recesivo? El alelo que requiere dos copias para expresarse. ¿Qué es genotipo? Desarrollo corto, conjunto de genes de un individuo. ¿Qué es fenotipo? Características observables de un individuo. Entonces aquí lo importante de entender que un alelo dominante es que como todo gen tiene dos alelos, aunque un dominante con una copia ya se expresa. Y el alelo recesivo necesita que los dos alelos sean recesivos para que se exprese. Porque si hay un alelo recesivo y un alelo dominante, se va a expresar el dominante. ¿Cómo se relaciona genotipo y fenotipo? El genotipo contiene información genética y el fenotipo corresponde a una expresión observable. Lo que habíamos hablado recién. Genotipo están los genes y el fenotipo es lo que se ve. El fenotipo depende de ambiente, ADN, genotipo y ambiente, metabolismo exclusivamente, genotipo y ambiente. O sea, el genotipo, lo que está en tus genes y el ambiente, te genera un fenotipo. Gametos y cromosomas. ¿Qué son los gametos? Desarrollo corto. Células sexuales haploides. Haploide que es la mitad de la información genética. O sea, tienen 23 cromosomas. ¿Qué significa haploide? Poseer un solo juego cromosomático. Solo N, no 2N. ¿Qué significa diploide? Que tiene los dos juegos cromosomáticos. 2N. O sea, una célula normal es diploide y un gameto, que son las células sexuales, tienen la mitad porque pasan por la meiosis. La meiosis hace que se pierda la mitad de la información genética. ¿Cuántos cromosomas posee una célula humana?
46. ¿Qué cromosomas determinan el sexo biológico? El X y el Y. ¿Por qué los gametos son haploides? Para mantener el número cromosómico estable tras la fecundación. Porque se une el óvulo con el espermio y cada uno lleva 23 y juntos hacen 46. Mutaciones y alteraciones cromosómicas. ¿Qué es una mutación? Desarrollo corto, cambio en la secuencia del ADN. ¿Todas las mutaciones son perjudiciales? Falso, porque hay algunas que no se expresan y que no pasa nada. Pero hay otras sí, como el síndrome de Down, que sale una trisonomía y ahí se expresa. Bueno, los tipos de mutaciones: sustitución, inserción y deleción. ¿Qué es una aneuploidía? Alteración en el número cromosómico. ¿Qué causa el síndrome de Down? La trisomía del cromosoma 21, o sea, hay 3 en vez de 2. Esas células tendrían 47 cromosomas. ¿Cómo se relacionan mutaciones y enfermedad? Las mutaciones pueden alterar las proteínas y funciones celulares produciendo enfermedad. ¿Por qué la mutación son importantes evolutivamente? Porque generan variabilidad genética sobre la cual actúa la selección natural. Vamos al 7. Genes, proteínas y expresión genética. ¿Qué relación existe entre genes y proteínas? Los genes contienen información para sintetizar proteínas. ¿Qué es la expresión genética? La utilización de la información genética para producir proteínas. ¿Por qué las proteínas son importantes? Porque realizan funciones estructurales, metabólicas y regulatorias. ¿Cómo la relación mutación y proteínas? Las mutaciones pueden alterar proteínas y modificar funciones celulares. O sea, si se te muta el ADN, las proteínas también ahí se van a expresar como con dificultad o no van a expresarse, y ahí una mutación puede alterar las proteínas, que generalmente las proteínas son los neurotransmisores, todo lo que la célula va generando para comunicarse con el resto del organismo. Las hormonas son proteínas, todo eso son variabilidades que pueden haber por la mutación. Variabilidad, evolución y adaptación. ¿Qué es variabilidad genética? Diferencia genética entre los individuos. ¿Por qué la variabilidad genética es importante? Porque permite adaptación y evolución. ¿Cómo se relacionan las mutaciones y evoluciones? Las mutaciones generan variabilidad sobre cuál actúa la selección natural. ¿Por qué la evolución depende de la herencia genética? Porque los cambios biológicos deben transmitirse entre generaciones. Genes, ambiente y salud. ¿Qué relación existe entre genes y ambiente? El ambiente influye sobre la expresión genética. ¿Por qué los genes y ambientes deben estudiarse juntos? Porque ambos determinan características y enfermedades. ¿Qué relación existe entre genes y procesos mentales? Los genes influyen en desarrollo y funcionamiento nervioso interactuando con el ambiente. ¿Por qué la genética es importante en medicina? Porque muchas enfermedades tienen base genética. La genética conecta la información biológica, herencia, proteínas, enfermedades, diversidad, evolución y salud. Comprenderla permite entender cómo la vida almacena, transmite, modifica y expresa su información. Esa sería la segunda materia. Ahora viene la materia número 3. Mitosis, meiosis y evolución. Acá el ciclo celular, esto te lo tenés que aprender al revés y al derecho. Que parte en el G1, el M, el S. Y es el ciclo celular, esta secuencia ordenada de eventos que ocurre desde que una fórmula se forma hasta que se divide en dos células hijas. La célula duplica su información antes de dividirse. Entonces en el G1 empieza el crecimiento celular, después en el M se divide las células en mitosis y después viene la replicación del ADN. Ese es el ciclo celular. Mitosis. Función, crecimiento, reparación y renovación de tejidos. Dos células hijas diploides genéticamente idénticas a la célula madre. O sea, la mitosis, por ejemplo, en la piel ocurre todos los días a cada momento. Las fases de la mitosis: la profase, la metafase, la anafase, la telofase y la citocinesis. En la profase se empieza a duplicar el material genético, o sea, se empieza a duplicar todos los cromosomas, y en la metafase se alinean al medio de la célula. En la anafase se separan cada juego de cromosomas, y en la telofase empieza a dividirse. Y la citocinesis es cuando ya están las dos células divididas. La meiosis, que es la otra tipo de división celular, pero en este caso se pierde la mitad, que es la formación de gametos para la reproducción sexual. Se producen 4 células hijas haploides genéticamente diferentes entre sí. O sea, a partir de 46 se produce la meiosis y te quedan 4 células de 23. Reducción del número de cromosomas de 2 N a N.
La división celular, meiosis, dos divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2. Recombinación genética, crossing over, que significa que todos los genes empiezan a saltar de un lado a otro, generando un cruzamiento. Entonces hace que todas las células sean distintas. Distribución independiente de cromosomas genera variabilidad genética. La meiosis genera diversidad biológica. Después la mitosis versus la meiosis. La mitosis tiene una división, la meiosis tiene 2. El número de células hijas de la mitosis son 2 y la meiosis tiene 4. El cromosoma son 46 en la mitosis y 23 en la meiosis. Son diploides y haploides. Identidad genética idéntica entre sí y a la madre. La mitosis son todas iguales. Y la meiosis por el crossing over diferencia entre sí y de la madre. Son todas distintas. Función, crecimiento, reparación y renovación. Y la meiosis solamente formación de gametos y para la reproducción sexual. 5. Gametos y fecundación. Espermatozoide y ovocitos. La fecundación, el espermatozoide con el ovocito y forman el cigoto, que ahí empieza a ser el embrión. La fecundación restaura el número de cromosomas diploides. O sea, el espermatozoide tiene 23 cromosomas y el ovocito tiene 23, se juntan y el cigoto tiene 46. Variabilidad genética. La variabilidad genética es la base de la diversidad biológica. Se genera por mutaciones, recombinación, meiosis y fecundación al azar. La variabilidad permite la adaptación y la evolución. 7. La selección natural. El ambiente favorece individuos con características que le permiten sobrevivir y reproducirse mejor. Variación en la población, competencia, supervivencia diferencial, reproducción, transmisión de características favorables. Variación de la población, el ambiente favorece a los mejor adaptados y la población evoluciona con el tiempo. Esa es la típica de la jirafita que te hablé recién. La evolución ocurre sobre la variabilidad heredable. Después, evolución biológica. La evolución es el cambio en la frecuencia de genes de una población a través del tiempo, transmitiendo de generación en generación. La evidencia de evolución, registro fósil, anatomía comparada, embriología comparada, biogeografía, genética molecular. O sea, todo lo que muestre que el ser humano ha ido evolucionando desde su material genético inicial hasta el material genético actual. Toda la vida comparte ancestros comunes. Adaptación. La adaptación es una característica heredable que aumenta la probabilidad de supervivencia y reproducción en un ambiente determinado. Los ejemplos, por ejemplo, tolerancia a la sequía en las plantas como los cactus, los ositos polares que viven en la Antártida, aislamiento térmico en ambiente frío, camuflaje para evitar que los depreden, resistencias bacterianas, antibióticos. La adaptación mejora la supervivencia. Esos ejemplos tenéis que aprendértelos porque de seguro te va a pedir ejemplos. Errores cromosómicos. Pueden ocurrir durante la meiosis, pero no disyunción cromosómica. Trisomía del 21, del 18, del 13 son síndromes distintos. La monosomía X, síndrome de Turner. Yo creo que con 2 que te aprendas o 3 ya lo vas a poder responder. Sí, porque incluso en clase nos hicieron una actividad que teníamos que ordenar los cromosomas y ver cuál tenía como una alteración. Y ahí después nos hicieron nosotras crear uno, nosotras uno como un síndrome que no hubiera salido antes. Ah, ya, ¿viste? Entonces ya sabéis que el 21 es el Down, el 18 es el de Edward, el 13 es el Patau, el de la X, el síndrome de Turner. El 21 el que más, obviamente que todos se saben, que es el más típico porque uno como que ve más gente con síndrome de Down que los otros síndromes son más difíciles. Pero la idea clave es que sepas los ejemplos porque de seguro te va a pedir el ejemplo de un error cromosómico. Ya el 21 vas a hacer uno, pero después, por ejemplo, el Edward y el Patau lo puedes poner, pero tendrías que buscar un poquito más, tal vez, de qué se trata o qué produce. Después, evolución y salud. La evolución tiene importantes implicancias en la salud humana. Por ejemplo, la resistencia a antibióticos, la evolución viral, el cáncer, la selección celular en tratamiento. La evolución sigue ocurriendo actualmente y afecta a nuestra salud. Entonces, en evolución, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos es que evolucionan las bacterias. Entonces, las bacterias ya no son así como o sea, tú le pones un antibiótico y el antibiótico ya no la mata, porque la bacteria ha estado en contacto tanto tiempo con el mismo antibiótico que se produce una resistencia. Entonces, como que su material genético se adapta a los antibióticos para que no la mate, entonces eso hace que sea más sobreviviente y esa es la resistencia a los antibióticos que se habla. En la evolución viral es porque como son genes, o sea, son
virus de RN se van cortando y se van diferenciando. Entonces cada vez son distintos y eso se toma como evolución. El cáncer también son mutaciones que aparecen tipos de cáncer nuevos cada tiempo porque las células se van mutando distinto. Entonces ese tipo de evolución es como la que siempre hablan en el hospital y todo de la resistencia a antibióticos, evolución viral, el cáncer y la selección de celular en tratamiento. Integración del tema. Entonces, la mitosis genera las células hijas idénticas, continuidad de la vida. La meiosis genera gametos diferenciados, variabilidad genética. La fecundación une dos gametos y restaura el número cromosómico. Las mutaciones introducen nuevos cambios genéticos en la población. La selección natural, el ambiente selecciona las variantes más adaptadas y la evolución, la población cambia a través del tiempo a nuevas especies. Idea clave del tema: la vida no solo se organiza y almacena información, también se reproduce, se mantiene, cambia, se adapta y evoluciona continuamente. Ese era el tema 3. Ahora vamos a ver el banco de preguntas de la 3. Igual si queréis ponerte súper matea, pero ya no alcanzáis, podéis empezar a buscar más preguntas y después las preguntas se repiten. Pero yo creo que ya no es tiempo. No. Así que trata de memorizarte estas preguntas que ya tenemos acá, porque de seguro se van a repetir algunas o son muy parecidas y las vais a poder contestar. Ya si queréis ser súper matea para el examen o para la prueba, podéis ir poniendo, por ejemplo, en Google o en el chat GPT, preguntas del ciclo celular y te va a dar 1000. Después de la mitosis, así las vas ordenando. Entonces estas diapos te van a servir así como si quieres profundizar en algo que te costó o no entendiste una pregunta, ordénalo de esta forma, ¿ya? Ya, sí. Porque el ciclo celular, vamos a partir, ¿qué es el ciclo celular? Secuencia ordenada de eventos que permiten el crecimiento. Entonces siempre te van a decir el G1, el M, el G2 y el S. Entonces en el G1 crece la célula, después se divide en la célula y después en el G2 viene la preparación para volver a dividirse y la replicación del ADN nuevamente y así se van haciendo un ciclo. ¿Cuáles son las principales fases del ciclo celular? G1, S, G2 y M. ¿Qué ocurre durante la fase S? Se replica el ADN, o sea, se duplica. Se descompacta la cromatina, forman los cromosomas y tienen dos juegos de cromosomas. ¿En qué fase ocurre la división celular? En la D, en la M. ¿Verdadero o falso? ¿El ADN se replica antes de la división celular? Verdadero. ¿Por qué el ADN debe duplicarse antes de dividirse la célula? Para asegurar que cada célula hija recibe información genética completa. Después, preguntas de mitosis. ¿Qué es la mitosis? La división celular que genera células hijas genéticamente idénticas. Entonces, lo importante de esa respuesta es que pongas que es genéticamente idénticas, son iguales. En función principal de la mitosis, crecimiento, reparación y renovación celular. Crecimiento, por ejemplo, cuando vamos creciendo, vamos haciendo mitosis, vamos llegando a nuestra estatura final, etcétera, etcétera, crecen nuestros huesos. Reparación: si te quiebras una pierna, empiezas a funcionar la mitosis y se recupera el hueso. Y la renovación celular, por ejemplo, siempre es el ejemplo de la piel, que nosotros cada 24 horas vamos renovando casi toda nuestra piel y se van perdiendo las células muertas, que es la exfoliación. Alternativa: ¿cuántas células hijas produce la mitosis? B, 2. O sea, son idénticamente 2. Las células hijas generan por mitosis son diploides idénticas. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Profase, metafase, anafase y telofase. Cada una tiene una explicación un poquito más compleja, pero yo creo que ya que te sepas que el orden profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis, ya puedes salvar. Pero hay como algunas cositas que te muestran los dibujos que se alinean los cromosomas en la metafase, en la anafase empieza la división, en la telofase también, y hasta la citocinesis ya se separa. En la telofase empiezan a tomar los telómeros, son como unos huesitos que van a agarrar a los cromosomas para separarlos. Y eso sería como las fases de la mitosis. ¿Qué ocurre durante la metafase? Los cromosomas se alinean en el centro celular. Eso es lo que pasa ahí en eso. ¿Qué ocurre durante la anafase? Separación de las cromátidas hermanas. Ahí. Y después, ¿por qué la mitosis mantiene estabilidad genética? Porque se distribuyen copias idénticas de ADN en células hijas. Meiosis, de nuevo, vamos. ¿Qué es la meiosis? La división celular que produce gametos haploides. O sea, división celular que se producen los órganos sexuales para generar los gametos haploides, que es con la mitad de la información genética. Después, la función principal de la meiosis: formación de células sexuales, variabilidad genética. ¿Cuántas divisiones celulares ocurren en la meiosis?
2. Meiosis 1 y meiosis 2. ¿Y cuántas células hijas? 4. La respuesta es B. Las células generadas por meiosis son todas distintas, haploides y diferentes. Esquema de la meiosis. Célula madre, meiosis 1, se divide y en la meiosis 2 se forman las 4 células haploides diferentes. ¿Qué significa recombinación genética? El intercambio de material genético entre cromosomas homólogos. ¿Qué es el crossing over? El intercambio de segmentos cromosómicos durante la meiosis. O sea, un pedacito de genes pasan a en estas 4 células que se forman, son todas distintas por el crossing over. ¿Por qué la meiosis genera variabilidad genética? Porque ocurre recombinación o distribución independiente cromosómica. ¿Por qué la meiosis es esencial para la reproducción sexual? Porque reduce el número cromosómico y genera diversidad genética. O sea, reduce el número cromosómico a 23 y además genera las 4 células que genera son todas diferentes. Entonces eso da variabilidad genética y no seríamos todos iguales, pues si no seríamos todos idénticos. Mitosis versus meiosis. Para relacionar cada proceso con su característica. La mitosis, formación de gametos. Acá hizo como una unión de... La mitosis se relaciona con la formación de gametos. No, esa es la meiosis. Quedaron mal esta. Tienen como 2. Bueno, tienes que elegirlas bien las que serían el correcto. Mitosis es... que son las mismas. Mitosis, meiosis, mitosis, meiosis, mitosis, meiosis. Crecimiento y reparación, mitosis. Formación de gametos, meiosis. 2 células hijas, mitosis. 4 células hijas, meiosis. Células idénticas, mitosis. Y variabilidad genética, meiosis. Está alternado. Después, mencione 2 diferencias entre mitosis y meiosis. El número de divisiones y la variabilidad genética. Que la mitosis siempre son idénticas y la meiosis tiene variabilidad genética. Y tiene 2 divisiones, la meiosis 1 y la meiosis 2. ¿Verdadero o falso? La meiosis mantiene células genéticamente idénticas. Falso, porque son todas distintas. ¿Por qué la mitosis y meiosis poseen funciones distintas? Porque una mantiene tejidos y otra permite reproducción sexual. La mitosis es para mantener tejido y la otra es para reproducción sexual. Gametos y fecundación. ¿Qué son los gametos? Son células haploides. Desarrollo corto. ¿Qué ocurre durante la fecundación? La unión de gametos para formar cigotos diploides. ¿Qué estructura se forma tras fecundación o tejido cigoto, embrión adulto, cromatina? El cigoto. ¿Por qué los gametos deben ser haploides? Para restaurar el número diploide tras la fecundación. Espermatozoide más ovocito, el cigoto. Ya, entonces, haploide significa que tiene 23 cada uno y después tienen 46. ¿Por qué la fecundación aumenta la variabilidad genética? Porque combina información genética de 2 individuos diferentes. Vamos con variabilidad genética. ¿Qué es la variabilidad genética? Diferencias genéticas entre individuos. ¿Qué factores generan variabilidad genética? Mutaciones, meiosis, fecundaciones aleatorias. ¿Cuál es el proceso que genera variabilidad genética? La recombinación genética. ¿Cómo se relaciona la meiosis y la variabilidad? La meiosis reproduce combinaciones genéticas diferentes. Produce combinaciones genéticas diferentes. ¿Por qué la variabilidad genética es importante evolutivamente? Porque permite adaptación de las poblaciones a cambios ambientales mediante selección natural. Fuentes de variabilidad: las mutaciones que hablamos, la recombinación durante la meiosis, el crossing over, la distribución independiente de cromosomas, o sea, cuando se hace la separación en la anafase de la mitosis o de la meiosis, se distribuyen distintos los cromosomas. Entonces ahí también hace variabilidad. Y la fecundación aleatoria, o sea, distintos espermatozoides y distintos óvulos. Vamos a ver. 7. Evolución, selección natural. ¿Qué es la evolución biológica? El cambio genético poblacional a través del tiempo. ¿Qué es selección natural? El proceso en el que sobrevive el más fuerte, que se dice. Se reproducen individuos mejor adaptados. Alternativa. La selección natural actúa sobre la variabilidad genética. ¿Qué es la adaptación? Características que mejoran la supervivencia o reproducción. ¿Cómo se relacionan las mutaciones y evolución? Las mutaciones generan variabilidad sobre la cual actúa la selección natural. ¿Por qué toda evolución requiere herencia genética? Porque las características deben transmitirse entre generaciones.
Esto era lo que habíamos hablado antes, los errores cromosómicos. ¿Qué es una aneuploidía? Alteración del número de cromosomas. ¿Qué causa el síndrome de Down? La trisomía del 21. ¿Qué es no disyunción? Error de separación cromosómica durante la meiosis. O sea que han pegado los cromosomas. ¿Por qué las aneuploidías suelen afectar gravemente al organismo? Porque alteran las dosis genéticas normales, afectando el desarrollo de la función celular y la viabilidad. Ahí está el ejemplo de las 46 cromosomas normales y ese es la trisomía del 21. Errores cromosómicos. Después, evolución y salud. ¿Qué relación existe entre evolución y resistencia bacteriana? Las bacterias resistentes sobreviven y se seleccionan. Eso es lo que es la resistencia bacteriana que habíamos hablado recién. Entonces las bacterias como que se van haciendo más inteligentes a los antibióticos. ¿Qué relación existe entre evolución y virus? Los virus evolucionan mediante mutaciones frecuentes. Por eso tenemos, no sé, por la pandemia H1N1, después el COVID-19, el SARS no sé cuánto, etcétera, etcétera. Todos los años se van mutando. ¿Cachai? Entonces eso hace que los virus de las pandemias sean todos distintos todos los años. Entonces cuando nos vacunan contra las variables más conocidas. Pero en realidad pueden ver todos los años aparecer una distinta. ¿Por qué evolución es importante en medicina? Porque influye en infecciones, cáncer, resistencia farmacológica y respuestas terapéuticas. ¿Qué relación existe entre selección celular y cáncer? Algunas células tumorales adquieren mutaciones que les confieren ventajas proliferativas, sobreviven y se expanden. Eso cuando se hace metástasis, que dice que viajan las células cancerígenas, es ese desarrollo de entre la selección celular y cáncer. Como que se hacen células mucho más fuertes y empiezan a mutar y empiezan a multiplicarse por todo el organismo y eso es el cáncer. Idea central del tema. La vida no solo se reproduce, también se genera diversidad, cambia genéticamente, se adapta y evoluciona continuamente. Variabilidad genética, selección natural, adaptación y evolución. Aplicaciones biomédicas, resistencia a los antibióticos, evolución viral, el cáncer y la medicina personalizada. Que se refiere a como en el futuro cuando nos hagan como terapias para cada uno. O sea, te van a mirar tu célula y por tu célula o tu tipo de enfermedad va a haber una terapia personalizada, que es como el futuro de la medicina. La evolución sigue ocurriendo actualmente, comprenderla es clave para entender la vida y la salud humana. Ese sería el tema 3. Ahora vamos al último. El dogma molecular y la biología molecular. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Ya, igual es harta memoria para mañana, pero yo creo que lo puedes lograr. Tienes que solamente leerlo varias veces. Yo te recomiendo, bueno, te voy a mandar el link igual para que lo escuches todas las veces que queráis. Pero después te recomiendo que lo repitáis tú. ¿Me cachai? Como que tú, pucha, lo mejor que podías hacer es como juntarte con tus compañeras y tú enseñarle. Y repetirlo, Sí, repetirlo. Incluso así aprendo, es como la manera que aprendo yo y es como leyendo la materia en voz alta, es como la única manera que se me lleve un poco más en la cabeza. Sí, y grábate igual, tal vez. Hácete un audio con todo lo tuyo y después te vas a ir a la micro escuchando, no sé, todo el rato escuchando la materia. Porque al final esta materia es como... Hasta aquí es lo que se sabe. Y ya después obviamente que te podéis profundizar y estudiar fisiopatología o cuándo están las enfermedades, etcétera, etcétera. Pero la base no es mucho más que esto. Y si esto te lo memorizáis bien y te lo aprendí al revés y al derecho, te debe ser seca. Pero después obviamente por los otros ramos tenéis que saberlo, ¿cachai? Porque obviamente que si después estudiáis farmacología te van a decir no sé, pues el mecanismo de acción de la droga es tal vez en este sistema, etcétera, etcétera, y tenéis que saber los conceptos. Ya, vamos con el último tema. Dogma molecular y biología molecular. El ADN está formado por nucleótidos. Cada nucleótido contiene grupos fosfato, azúcares desoxirribosa y base nitrogenada. Aquí está la adenina, se une con la tiamina, AT, siempre acuérdate de eso. Y la citosina con la guanina, CG. Eso siempre hay preguntas de selección múltiple que te van a decir con cuál se une la adenina, con la tiamina. Y la citosina con la guanina. Nucleótido de organización molecular. Cada nucleótido posee fosfato, azúcar desoxirribosa y una base nitrogenada. Los nucleótidos se unen formando largas cadenas de ADN. Los nucleótidos forman el ADN, los ADN forman los genes y los genes forman los cromosomas. Toda la información biológica se construye desde unidades moleculares simples, o sea, desde los nucleótidos. Replicación del ADN. Ocurre antes de la división celular para generar copias idénticas del ADN. Semiconservativa, bidireccional, requiere complementariedad de bases.
doble hélice original, se va abriendo. Eso es cuando te hablaba de la cromatina que se descompacta. Cuando se está descompactando, empieza la ADN polimerasa a pegar, por ejemplo, si hay una adenina, una tiamina. Si hay una citosina, una guanina, y se vuelve a formar la hélice. Las enzimas principales, la helicasa es la que abre la hélice, el ADN polimerasa sintetiza la nueva cadena y la ligasa une los fragmentos. Esas tres igual siempre tenéis que aprenderte. La helicasa, la ADN polimerasa y la ligasa. La replicación mantiene la continuidad genética de las células e individuos. ARN y transcripción. Este es otro tipo de cómo se generan las proteínas. Que el ARN mensajero es la molécula relacionada con la expresión de la información genética. O sea, el ADN se abre en algunos pedacitos para generar un ARN, que ese ARN va a ir a dar una información de qué proteína se tiene que formar. Entonces el ADN tiene una doble cadena y el ARN es solamente una. El azúcar es la desoxirribosa y la otra es ribosa. Por eso es ARN y la otra es ADN. La base exclusiva es la tiamina y el ARN tiene uracilo, que no es reemplaza la tiamina por uracilo. La ubicación en el núcleo y en el núcleo en el citoplasma. El ARN mensajero transporta la información del ADN para producir proteínas a los ribosomas. Tipos de ARN. El ARN mensajero, el que te dije que entra al núcleo, o sea, se produce en el núcleo y sale afuera de la célula y va al ribosoma, y el ribosoma genera como la información para que se cree una proteína. El ARN transferencia del transporte de aminoácidos específicos al ribosoma. Y el ARN ribosomal forma parte estructural y catalítica de los ribosomas. O sea, son los tres tipos de ARN que hay en la célula. Diferentes tipos de ARN trabajan coordinadamente en la síntesis de proteínas. Traducción y ribosoma. La traducción ocurre en los ribosomas del citoplasma. El ARN mensajero se une al ribosoma. El ARN transcripcional trae aminoácidos específicos según el codón. O sea, el ARN de transferencia va a buscar aminoácidos fuera. Y el ARN mensajero trae como la información, como la receta. Y se forman enlaces peptídicos entre aminoácidos. Se libera la proteína sintetizada. Y esas proteínas son importantes porque generalmente son los neurotransmisores, las hormonas, etcétera, etcétera, que construyen a cada célula. O sea, por ejemplo, la insulina sería un proceso de generación de proteína a través del ARN mensajero, de las células del páncreas. Cada como tipo de célula produce distintos tipos de proteínas. Las proteínas se construyen leyendo información de ARN mensajero codón a codón. Dogma central de la biología molecular. El ADN almacena la información. Después viene la transcripción, el ARN transporta la información. Y la traducción sería cuando ya se produce la proteína. La idea clave, la información genética se almacena en el ADN, se transcribe ARN y se expresa como proteína. Entonces transcripción es cuando se genera el ARN y traducción es cuando se genera la proteína. Eso es importante que te lo aprendas, transcripción y traducción. Proteínas estructurales, metabólicas, transporte, señalización, defensa y movimiento. Ejemplo, la hemoglobina, que transporta el oxígeno, el colágeno, que da estructura, el anticuerpo, que son las defensas, las enzimas que producen catálisis, como la peptina del estómago. La idea clave, la función biológica de la célula depende de las proteínas que produce. Después, mutaciones moleculares. Tipos de mutaciones. Sustitución. Ahí, por ejemplo, tienes adenina, tiamina, guanina, citosina, tiamina, adenina. Y después te queda adenina, tiamina, adenina, citosina, tiamina, adenina. Entonces, ahí hay una sustitución de un nucleótido. Las consecuencias son silenciosas, no alteran las proteínas, benéficas, ventaja adaptativa, perjudiciales, enfermedades. O sea, pueden ser en algunos casos una ventaja, pero también pueden producir una enfermedad. Una inserción, se agrega un nucleótido que no estaba dentro del grupo, por ejemplo, ATGCTA, ATGA, hay una A adicional. Esa sería inserción. Y deleción es cuando falta uno. En este caso, ATGCTA, AT y falta la G. Relación biomédica, el cáncer, enfermedades genéticas, resistencia bacteriana, variabilidad viral. Pequeños cambios de la secuencia de ADN pueden alterar proteína y producir grandes efectos biológicos. Regulación génica. No todos los genes se expresan al mismo tiempo. Las células regulares que genes activan o silencian. Mecanismos de regulación. El control de la transcripción, la modificación del ARN, el control de traducción, modificaciones epigenéticas. Consecuencias, diferencias de células tienen funciones distintas porque expresan genes diferentes. Neurona, hepatocitos, fibroblastos.
Todas las células poseen el mismo ADN, pero expresan genes distintos según su función. Eso es como lo que sería la diferenciación celular. Todas tienen tal vez la información para hacer todo tipo, pero depende de dónde estén. Por ejemplo, si están en el cerebro, se hacen neuronas. Si están en el hígado, se hacen hepatocitos. Si están en los músculos, fibroblastos. Biología molecular y medicina. Vacunas de ARN mensajero, que es como las nuevas vacunas para las pandemias y todo. Terapia génica es cuando se modifican los genes. Diagnóstico molecular es, por ejemplo, cuando te miden la insulina. Medicina personalizada, que te creen las propias proteínas que te faltan. Oncología molecular es matar las células cancerígenas de cada persona. Y biotecnología y edición genética, que es el corte y pegado de genes para generar nuevas o reducir alguna expresión que, por ejemplo, lo que se está haciendo en eso, la biotecnología de edición génica, es sanar el síndrome de Down. Que ya hay estudios que demuestran que hay como la biotecnología ha producido el corte y ha sacado el cromosoma que está triplicado. La biología molecular ha transformado la medicina permitiendo diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades con mayor precisión. Integración del tema. Replicación del ADN asegura continuidad genética ante la división celular. La transcripción produce ARN mensajero desde el ADN. La traducción sintetiza proteína a partir de la información del ARN. Las mutaciones generan variabilidad genética y nuevas características. Regulación genética controla qué genes se expresan y cuándo. Y las proteínas ejecutan funciones esenciales para la vida. La idea final del tema es que la biología molecular explica cómo la información genética se copia, se transmite, se interpreta y finalmente se transforma en vida funcional. Este conocimiento es la base de la biomedicina moderna. Y finalmente tenemos las preguntas. ¿Cómo vamos? Bien, sí. Ya, pero bueno. Es mucha información, ¿o no? Sí, igual sí, pero igual me queda un rato para poder estudiar. ¿A qué hora tenéis la prueba? A las 12, pero tengo otra prueba antes. Por eso como yo no me dio tanto tiempo para estudiar, porque tenía más cosas que estudiar también. Chuta, y te puse las dos pruebas al mismo día. Qué desgraciado. Sí, tengo toda la semana pruebas. Es como semana de pruebas. Pero en la otra te dio mejor. Sí, en las otras sí. Ya, bacán. Vamos con la estructura del ADN. ¿Qué es el ADN? La molécula que almacena la información genética. ¿De qué está formado? De bases nitrogenadas. ¿Qué base se une con la adenina en la ADN? La tiamina. ¿Qué base se une con la citosina? La guanina. El ADN posee doble cadena verdadero. ¿Por qué la complementariedad de bases es importante? Porque permite la replicación y transmisión precisa de información genética. ¿Por qué pequeños cambios en secuencia de ADN pueden afectar al organismo? Porque puede modificar proteínas y funciones celulares. Acuérdate siempre la adenina con la tiamina y la citosina con la guanina. Nucleótido de organización molecular. ¿Qué es un nucleótido? La unidad básica del ADN y el ARN. ¿Cómo se organizan los nucleótidos? Génesis. No sé lo que dice. Los nucleótidos forman ADN. El ADN contiene genes organizados en cromosomas. ¿Qué componentes diferencia ADN y ARN? Que el azúcar y una base nitrógena. El azúcar es distinta, una es desoxirribonucleico y la otra es ribonucleico. Por eso es ARN y de ADN. Y una base nitrogenada porque el ARN, acuérdate que no tiene uracilo. ¿Por qué el ADN puede almacenar gran cantidad de información? Porque posee secuencias extensas de nucleótidos organizadas molecularmente. Nucleótido, ADN, genes y cromosomas. Replicación del ADN. ¿Qué es la replicación? Es la copia del ADN antes de la división celular. La replicación ocurre antes de la mitosis y meiosis, verdadero. ¿Qué enzima sintetiza nuevas cadenas? La ADN polimerasa, la B. ¿Qué función cumple la helicasa? Separa las cadenas del ADN. Entonces la ADN polimerasa la replica y la helicasa la va abriendo, ¿viste? Arribita esa es la helicasa, rompe la hélice. ¿Por qué la replicación es semiconservativa? Porque cada molécula nueva conserva una cadena original. O sea, la mitad es original y la mitad es nueva. ¿Por qué la replicación es esencial para continuidad biológica? Porque asegura la transmisión genética correcta entre células. ¿Qué es el ARN? La molécula relacionada con la expresión genética. ¿Qué ocurre durante la transcripción? Se sintetiza ARN utilizando ADN como molde.
¿Qué base reemplaza la tiamina en el ARN? El uracilo. Diferencias ADN y ARN. El ADN es doble cadena, el ARN es cadena simple. El azúcar desoxirribosa y la otra es ribosa. Base exclusiva tiamina y uracilo en el núcleo y en el núcleo en el citoplasma el ARN. ¿Por qué el ARN es fundamental para la síntesis proteica? Porque transporta y utiliza información genética. Tipos de ARN: mensajero, transferencia y ribosomal. El mensajero transforma información genética al ribosoma desde el núcleo. El ARN transferencia va a buscar los aminoácidos específicos, anda dando vuelta y captura los aminoácidos. Y el ribosomal es parte del ribosoma. ¿Qué función cumple el ARN mensajero? Lleva información genética al ribosoma. ¿Qué función cumple el ARN transcripcional? Transporta aminoácidos específicos. ¿Qué función cumple el ARN ribosomal? Forma parte de la estructura y función de los ribosomas. ¿Por qué varios tipos de ARN son necesarios? Porque la síntesis proteica requiere funciones moleculares coordinadas. Traducción y proteínas. Desarrollo corto. ¿Qué es traducción? Proceso donde el ARN se utiliza para sintetizar proteínas. ¿Qué es un codón? Secuencia de 3 nucleótidos codifica aminoácidos. ¿Dónde ocurre la traducción? En el ribosoma. ¿Cómo se relacionan los genes y proteínas? Los genes contienen información necesaria para producir proteínas. ¿Por qué las proteínas son esenciales para la vida? Porque realizan funciones estructurales, metabólicas y regulatorias fundamentales. Dogma central. ¿Qué establece el dogma central? Que la información genética fluye desde ADN hacia ARN y proteínas. ADN, ARN y proteínas. ¿Las proteínas almacenan información genética? Falso. ¿Cómo se relaciona el ADN y la ARN y proteína? El ADN almacena información, el ARN transporta las proteínas y ejecutan funciones celulares. ¿Por qué el dogma? Ay, no salió. No entiendo esa. ¿Por qué el dogma? Bueno, pero el dogma finalmente es que el ADN es el que tiene la información genética, el ARN solamente la transcribe en proteína. O sea, que la información genética está en el núcleo. Y el ARN no genera información genética, solamente es una copia del ADN, por eso es que tiene el uracilo en vez de la tiamina. Mutaciones moleculares. ¿Qué es una mutación molecular? El cambio de secuencia entre nucleótidos. ¿Qué tipo de mutaciones existen? Sustitución, inserción y deleción. ¿Las mutaciones siempre producen enfermedades? Falso. ¿Cómo pueden mutaciones alterar proteínas? Cambiando secuencias de aminoácidos. ¿Por qué la mutación puede producir cáncer? Porque alteran regulación celular y proliferación. ¿Qué es regulación génica? La control de activación y expresión de genes. ¿Por qué las células diferentes producen proteínas distintas? Porque expresan genes diferentes. ¿Por qué neuronas y hepatocitos poseen funciones distintas y tienen el mismo ADN? Porque activan genes diferentes. ¿Por qué la regulación genética es importante en cáncer? Porque la alteración regulatorias pueden activar proliferación descontrolada. Regulación o activar o silenciar genes. Gen activado, proteína producida. Gen silenciado, no se produce proteína. Eso es la que es la diferenciación celular. Biología molecular y medicina. ¿Qué aplicaciones posee la biología molecular? Diagnóstico genético, vacunas, ARN, terapia génica, medicina personalizada. ¿Qué relación existe entre genética molecular y medicina personalizada? Permite adaptar tratamientos según características genéticas del paciente. ¿Qué relación existe entre mutaciones y resistencias bacterianas? Las mutaciones pueden generar resistencia a antibióticos. Aplicación, diagnóstico genético, vacunas, terapia génica, medicina personalizada, biotecnología. La biología molecular explica cómo la información genética se copia, se interpreta, se regula y finalmente se transforma en función biológica de enfermedad. Este conocimiento sustenta la medicina moderna. Y eso sería toda la materia que tú me mandaste.